tenemos en Vamos Guate a Luis Velázquez. Bueno, querida audiencia, ya estamos aquí con el invitado Luis Velázquez. No es nuevo en esta tribuna. Ya ha estado también como analista, estuvo como candidato, estuvo como presidente, estuvo como del crédito, ha estado como todos. Así que bienvenido nuevamente, Luis, a tu programa Vamos Guate. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto saludarte. También Luis Fernando y a toda tu audiencia nacional e internacional, porque sé que lo siguen de distintos países. Así es, ahí estamos por la vía de la www.ilumina.fm. Usted también se puede conectar para poder escuchar fuera de las fronteras de Guatemala. Buenísimo, gracias a Alejandro Borreani, abrazo uruguayo, dice. Buenísimo, Alejandro, qué bueno saludarte siempre. Un gran abrazo ahí, donde te encuentres. Janet Pérez, los incendios son provocados por el gobierno, ahí se va a cortinas de humo, al igual toda la violencia del país para reformar las leyes como los Estados Unidos se lo exige. Solo es para distraer al país de todo lo malo de este gobierno que está haciendo. Saludos, dice. Ok, literalmente cortinas de humo. Literal. Perfecto. Mi querido Luis, gracias por estar ya aquí con nosotros. ¿Qué te has hecho? ¿Dónde has estado? Bueno, gracias primero por la invitación. Qué gusto saludarlos, compartir con la audiencia. Hemos estado bastante inmersos en distintas tareas, y digo hemos porque con mi familia en los distintos proyectos, gracias a Dios con bastante trabajo en distintas áreas y también siempre compartiendo con las comunidades que más lo necesitan. El año 2023 nos tocó que ir a apoyar un par de veces a Acapulco con el tema del huracán Otis, llevar ayuda a los hermanos mexicanos. Este año en enero estuvimos en Colombia también apoyando con el tema de los incendios, que si me permiten más adelante quiero comentar brevemente sobre los incendios de aquí. En febrero anduvimos en Chile también sobre los incendios, y hago así entre comillas porque algo ya indicaron ustedes. Y las últimas 2 semanas que anduve en Brasil, en algunas oportunidades me acompañan mis hijos, por el tema de las inundaciones. Tremendo lo que ha pasado en Brasil, en Río Grande del Sur. Necesitan muchísima ayuda. Hay cualquier cantidad de inundaciones. Son 463 municipios inundados, para que tengan ustedes una idea. Algunos ríos se salieron de su cauce y subieron 34 metros de inundación. La inundación más grande que tenían en ese sector era en 1941. 34 metros es más que 7 Son niveles. 10 niveles y medio, ¿sí? Tomando como promedio 3 niveles. Y me tocó que ver personalmente, porque tampoco me voy a exponer, a lugares donde el agua había subido 7 metros, es decir, 2 pisos y medio. Pero ahí hemos estado y viendo el clima también, como ustedes decían, pero más allá del clima de la madre naturaleza, también el clima político, el clima económico, siempre dándole seguimiento. Y estando en Brasil, tuvimos la oportunidad de que nos entrevistaran medios internacionales, tanto de Estados Unidos como de otros países. Así que aquí estamos para compartir con ustedes los temas que consideren convenientes. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema no solo de la coyuntura política, pero sobre todo el ámbito económico, porque pues hay unas declaraciones de un viceministro de Economía de que si la persona quiere sondear la canasta básica, que vaya de mercado en mercado, vaya preguntando los precios y que compre en el mejor lugar. O sea, si es a pie, pues va a adelgazar. Si es en carro o en moto, va a gastar gasolina, ¿verdad? Entonces tiene que ver si donde consiguió lo más barato no sea muy lejos, porque si no lo pagó en gasolina, lo que se está ahorrando. Pero bueno, esas son las recomendaciones del Ministerio de Economía, o específicamente de este funcionario que sale declarando cómo estamos económicamente hablando. Y quiero hacer énfasis en la administración Morales, Yamatei y los 5 meses de Arévalo, para ir entendiendo la economía, ¿verdad? Porque la economía no se mide de un mes a otro. La economía se mide por tiempos, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Hay que entender los procesos económicos que inician en un cortísimo plazo, pero tiene que tener una continuidad para el corto, mediano y largo plazo. Como tú lo has dicho,
hay que decir que los indicadores macroeconómicos de Guatemala siguen siendo de los mejores de América Latina, y no solo en estas últimas 3 administraciones, sino en los últimos 20 años. Sin embargo, nuestro reto es traducir esos indicadores macroeconómicos saludables en una microeconomía, es decir, que eso se refleje en el bolsillo de las familias guatemaltecas, y ahí es donde tenemos el gran reto. Entonces hay que verlo en 2 dimensiones. Primero, Guatemala tiene muchísimas fortalezas, muchísimas oportunidades. Con los recursos que nosotros tenemos, deberíamos de estar dentro de las 25 economías del mundo. Óigase bien, dentro de las 25 economías del mundo. Israel es la 27 economía a nivel mundial, cuando tiene la 5ª parte del territorio, el 70% del agua que consume es desalinizada, y cerca del 80% de su territorio, de esos 22,000 kilómetros, son desiertos. Sin embargo, ha aprendido a convivir y a desarrollar su territorio. Entonces, me parece que nosotros necesitamos rescatar, reencauzar y desarrollar el país de una forma concreta, de una forma con amor por Guatemala. Y los guatemaltecos hemos demostrado que somos gente trabajadora. Prueba de ello es que 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos están mandando $22,000 millones este año o más, versus México, que tiene 7 veces los habitantes que nosotros tenemos, solo está mandando $63,000 millones. Es decir, ellos mandan 3 veces más con una población de 7 u 8 veces mayor que nosotros. Es decir, que nuestra gente manda más. Entonces, hay muchas oportunidades y fortalezas para Guatemala. Yo soy un fiel creyente y eso es lo que promovemos con las inversiones, oportunidades y creación de empleos. Sin embargo, el problema de fondo es que estamos creciendo muy poco. Tenemos un crecimiento promedio de un 3.5% y anual en la economía. Eso no es suficiente. Si crecemos a ese ritmo, dentro de 100 años estaríamos hablando exactamente de los mismos temas acá. Y necesitamos crecer al doble como lo han hecho otros países. Los mayores años de crecimiento que tenemos registrados en los últimos años es en el año 2011 de un 4.1%. Sin embargo, en los últimos años y particularmente en los últimos 2 gobiernos y este año vamos a crecer un 3.5%. Eso no es suficiente. El crecimiento. Viene parejo. Es un crecimiento mediocre, para decirlo claro, y lo digo para construir, porque esa es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, de las autoridades, de los medios de comunicación, de las iglesias, de las universidades, de los pueblos indígenas, de todos, porque todos somos los que hacemos el país. Entonces, no hemos capitalizado esas grandes fortalezas. Y en este nuevo gobierno, por ejemplo, el presidente daba un mensaje de que están analizando qué van a hacer con el sector minero y que tienen una moratoria minera. Por el amor de Dios, eso no puede ser cuando hay recursos naturales que nosotros deberíamos de explotar, y eso nos elevaría 2 puntos porcentuales o 2 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces subiríamos a un 5.5. Deberíamos de ser más agresivos en el buen sentido de la palabra en atraer inversiones para lo que se denomina la relocalización. El término en inglés es el nearshoring, que cobra muchísima ventaja a raíz del coronavirus, a raíz de la guerra Ucrania-Rusia, a raíz de lo que sucede en Israel, Gaza en octubre, y los hutíes en la parte sur de África, y a raíz del conflicto entre China y Taiwán. Nosotros somos el país que tiene un tratado de libre comercio con Europa. No lo tiene ni México, no lo tiene Colombia. Tenemos el DR-CAFTA, es decir, que por herramientas comerciales no nos quedamos atrás, por recursos naturales no nos quedamos atrás, porque la gente quiere salir adelante, no nos quedamos atrás. Sin embargo, nos está faltando un enfoque sistémico para el corto o mediano plazo, es decir, basta de una vez por todas, somatemos la mesa, nos ponemos la meta y tenemos que crecer como mínimo un 7% sostenido en los últimos 25 años. Ahora, esto no viene a causar un poco de controversia con respecto a los lineamientos de Naciones Unidas y las entidades internacionales sobre el cambio climático. Por ejemplo, algo que pudimos observar con la ministra de Energía y Minas, que
no fue la ministra de Energía de Minnesota de Ambiente, con respecto a Perenco. Sí. ¿Verdad? Bueno, primero recordemos que nosotros somos un país libre, soberano e independiente y nosotros debemos hacer lo que sea bueno para nosotros los guatemaltecos. Si dice algo Naciones Unidas, nosotros tenemos la libertad de escuchar o no escuchar, pero si escucháramos a Naciones Unidas, nos puede pasar lo que le ha pasado a Haití. Vean ustedes a Haití, cómo está dependiendo de Naciones Unidas, de la comunidad internacional y de la caridad, y lo han destruido. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que hacer lo que sea bueno para Guatemala, aprovechar nuestros recursos naturales y salir adelante. Así lo han hecho otros países. El que escucha y gobierna y lleva sus relaciones exteriores en función de lo que lo presiona la comunidad internacional, no va a ir a ningún lugar definitivamente en el tema de desarrollo. Luis, dentro de la transición del gobierno, que eran 6 meses que tuvo de transición, y luego ya más de 140 días en funciones, ¿qué debería ser lo mínimo que deberíamos de haber visto? Porque también, siendo justos, creo que no sé si heredó una buena gestión, una mala gestión. Tal vez aquí si nos ayudas a entender un poquito eso. Bueno, hay que decirlo las cosas como son. Realmente heredó una mala gestión. Definitivamente el gobierno de Yamatei quedó a deber muchísimo. Se vino la corrupción para arriba, usurpó calidades de su puesto y en mi opinión no fue un buen gobierno. Sin embargo, este nuevo gobierno desperdició 6 meses en esa transición que tú indicas y al día de hoy se le nota que le falta voluntad política, es decir, la actitud de querer sacar adelante a Guatemala, porque lejos de proponer acciones puntuales o leyes que sean para el desarrollo, como la ley de infraestructura, mejorar la ley de alianzas público-privadas, por ejemplo, se preocupan en una ley de género. ¿En qué va a ayudar eso al desarrollo? En una ley para distribuir pastillas por el tema de la menstruación. Eso no ayuda. También le falta estrategia al gobierno, le faltan planes, le falta equipo, le está faltando ejecución y para acabar de ajustar están pidiendo 14,500 millones de quetzales más de ampliación presupuestaria. Hay que recordarles que el 14 de enero de 2020, cuando asume el gobierno anterior, el presupuesto de la nación era de 87,000 millones de quetzales y ahora es de 117,000 millones, es decir, hay 30,000 millones más y la economía no ha crecido en esa dimensión y todavía están pidiendo 14,500 más y en estos 4 meses y una semana es muy mínima la ejecución que tienen, prácticamente está parado la ejecución. Entonces no podemos aspirar a que el país mejore con esa situación de gestión que tienen. Estas situaciones que se están dando, como las que ustedes mencionaban en el inicio, introducción, por ejemplo el caso de comunicaciones y otros que han habido, son una llamada de atención para el gobierno para que reflexionen a lo interno, retomen el camino, porque los 48 meses ya consumieron más de 4 meses, es decir, el 8% de todo su periodo. Entonces, no podemos estancarnos y no podemos retroceder. Al contrario, necesitamos remar mucho más rápido, aprovechar las oportunidades, porque sí hay muchas oportunidades a nivel internacional. Reconocemos que hay problemas en Guatemala y hay problemas en el mundo también, pero bueno, pero ahí para eso se debían preparar, para eso pues se supone que para eso se prepararon. Algo que me llama mucho la atención, y yo siempre lo he dicho desde esta tribuna, es que este gobierno tiene la posibilidad, y todavía no lo doy por perdido, tiene la posibilidad de sacar adelante Guatemala, porque tiene la mesa servida, el apoyo internacional, el apoyo del aliado comercial más grande de Guatemala, que es Estados Unidos, al 100%, en diferentes entidades y actividades que realiza la Embajada Americana y sus diferentes dependencias, por ejemplo, tienen todo servido para poder trabajar y poder, pero cabalmente hablando desde el punto de vista político, económico, no he oído yo, por ejemplo, entiendo que ya iba el veto que teníamos nosotros, no sé si se llama veto, de enviar aguacate a Estados Unidos, que nosotros somos exportadores fuertes, pero lo tenemos que hacer vía México porque
solo México tiene la capacidad de poder exportar. No sé si eso ya se logró vencer. ¿Cuándo se logró? Si fue en la administración pasada o en esta. Es una barrera no arancelaria la que hemos tenido. Eso se dejó encaminado desde la administración pasada y está por vencer ahora en mayo el periodo para observaciones y yo sé que vamos a lograr exportar. Entonces, prácticamente era una barrera no arancelaria, pero lo que tú decías, Eduardo, es muy importante. En esta luna de miel que tiene el nuevo gobierno con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, me parece que están desperdiciando esas oportunidades y el tiempo. Y recordemos que el recurso tiempo no es un recurso renovable, es decir, que el costo de oportunidad de hacer algo hoy o mañana, eso no se va a volver a repetir. Entonces, a mí me hubiera gustado ver, y sería excelente para el país, que ahora que vino Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, lo debió haber acompañado el secretario de Comercio, con 5 aviones 747 de empresarios, hubieran traído 2,000 empresarios, hubieran traído a Amazon, a Intel, a Elon Musk y a todos, y que vengan a invertir aquí a Guatemala. Pero no hemos visto una acción proactiva en ese tema de la economía. El presidente anduvo en España, anduvo en otros lugares de Europa, pues también ahí me gustaría ver que esos 10 aliados internacionales, como una muestra de que verdaderamente quisieran apoyar a Guatemala, que manden a sus secretarios o sus ministros de comercio acompañados de 1,000 empresarios y que vengan a invertir aquí en la agricultura, en la industria, en los servicios, porque tenemos muchísimo donde hacerlo. Ahí hay una figura que está tomando mucho auge, que son las zonas de desarrollo económico especial público-privada, las CEDEPs, el equivalente de una zona franca que tenemos en el Pacífico, en el Atlántico, en Amatitlán, en todos lados, donde una empresa se puede venir a instalar, tiene 10 años de exoneración de impuestos de maquinaria y equipo, y todo lo que exporten el 100% pueden aprovechar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México y con la Unión Europea. Es decir, que tienen que venir empresas ya con una mentalidad mundial, y es ahí donde se generarían los millones de empleos y de oportunidades que necesitamos en Guatemala. Entonces, me parece que el gobierno tiene que tener una mayor proactividad, su gabinete, sus asesores, les deben de abrir los ojos y que tomen acciones, porque de lo contrario, están pasando los días, las semanas, los meses, y no se va a ver nada claro de beneficio para el país. Uno de los temas mediáticos también ha sido, Luis, este tema de la ley de competencias. Bueno, hay diferentes puntos de vista. ¿Cuál es tu opinión al respecto desde el punto económico respecto a esta ley? ¿Debería de seguirse trabajando esta ley o debería dejarse que la competencia la vaya definiendo el mercado? Bueno, yo soy una persona que cree en la libre competencia. No necesitamos privilegios, no necesitamos monopolios, y la Constitución Política de la República tiene un capítulo específico de la política de competencia. Tiene varios artículos donde se dice claramente cómo no debe permitirse los monopolios, cómo permitirse la libertad de industria, comercio y trabajo, cómo hacer el fomento de las inversiones. Lo que pasa es que la ley no se está aplicando, pero porque un país, 2 o 3 estén pidiendo una legislación de competencia como tal, nosotros no podemos legislar por petición de otros países. Es decir, que nosotros debemos de legislar en función de los intereses de los guatemaltecos y por supuesto que cumplir con todos los convenios internacionales. Pero yo no me imaginaría que yo estuviera en Francia pidiendo una ley de competencia, ¿verdad? O que yo vaya a España o Estados Unidos o a Canadá, miren, yo quiero que hagan esta ley. Eso no se maneja así. Y que el gobierno de Guatemala también, ya es tiempo que nosotros nos demos a respetar como un país y que manejemos nuestra política exterior en función de nuestros intereses. Por ejemplo, hemos tenido una excelente relación con Israel y hemos sido aliados, pero ahora resulta que se da un voto en Naciones Unidas de una forma distinta. ¿A qué presiones internacionales obedece esa situación? Es decir, ahí nos estamos perdiendo. Y ese tema lo hablamos la semana pasada y es algo bien interesante porque supuestamente
debiesen de, si estamos tan aliados a ese gran aliado comercial, y él votó en contra. O sea, él no votó a favor como votó Guatemala, o sea, nuestro aliado comercial, en donde se le agradeció después de una reunión en Washington al gobierno americano por haber participado en las elecciones de Guatemala, ¿verdad? O sea, etcétera, etcétera. ¿Por qué votamos en contra de eso? Yo no creo que de ahí haya venido, solo que haya sido una estrategia bajo el agua. Inclusive aquí el licenciado Aquino, que estuvo con nosotros, él argumentaba, espero que no haya sido una novatada, ¿verdad? O sea, que fue una cosa ideológica que, hoy aprovecho y voto lo que yo quería, ¿verdad? Esperamos que así no sea. Pero interesante porque económicamente hoy no nos afecta, pero después de noviembre. Bueno, estamos a 6 meses o menos de que cambie el tablero electoral en Estados Unidos. El 4 de noviembre, martes 4 de noviembre me parece, son las elecciones y eso va a cambiar. Pudo haber sido una novatada, lo cual no lo pienso yo así, que sea, no descarto la posibilidad, o puede ser algo compadre hablado. Yo voto que no, pero vos sos un peón en el tablero de ajedrez, entonces vos vas a votar que sí. Porque en estos aconteceres internacionales de la geopolítica, la geoeconomía, hemos visto tantas situaciones que uno ya no sabe ni qué pensar. Definitivamente, cada día hay más sorpresas y yo no descartaría que hayamos sido una pieza en el tablero, un peón al que nos dijeron, te toca proponer esta situación, lo cual sería algo muy vergonzoso porque nosotros, ratifico, tenemos que manejarnos 100% independientes, por supuesto respetando a los demás países, pero también dándonos nuestro lugar, porque está totalmente ratificado en la historia que los países que no tienen una política exterior definida y que actúan en función de intereses exteriores, definitivamente siempre van a ser manipulados y no van a ser respetados. Y para muestra, tuvimos aquí un conflicto armado de 36 años, muy doloroso, muy costoso en temas de desarrollo para nuestro país, y al final nos dejaron solos. Entonces, eso no puede ser. Ok, recordamos que la vía de comunicación a cabina es el 3043-8888, 3043-8888. Usted nos puede mandar sus observaciones y al inicio del programa hablamos sobre el tema de los incendios, sobre lo de Misco y municipal, pero no estamos hablando específicamente solo lo de municipal. ¿Y cuál era el otro tema? Ahorita ya me entró el alemán, diría que el Alzheimer. Eran 3. Eran 3. Era lo de los incendios, lo de Misco. Y lo de la... Ese me fue. Ministerio de Comunicaciones. Lo del Ministerio de Comunicaciones. Estamos agregándole. ¿Usted está de acuerdo en el tema de la destitución de la señora ministra o no? Bueno, eso es también algo bien interesante, porque si la percepción de la población era de que era una de las mejores ministras actuales en el gobierno de Arévalo, porque fue destituida. Muy bien, gracias Luis Fernando por aportar. Siempre estamos aquí para servirle, licenciado. Bueno, querida audiencia, recordamos con la vía de comunicación 3043-8888 y también usted lo puede hacer vía Facebook en Vamos Guate o en 98.1. Ya tenemos mensajes en 98.1, no sé si usted los tiene por ahí. Hay personas que han estado comunicando. Sí, pero ya los leímos. Mientras lo revisamos, Luis, en algún momento una de las personas que creo que estuvo aquí con nosotros, olvido en este momento su nombre, decía que el Ministerio de Economía debía de disolverse. Tú fuiste ministro de Economía. ¿Tú crees que el Ministerio de Economía tiene función realmente ya en este panorama de gobierno? ¿O es que no ha tenido la relevancia como tal y por eso creeríamos que, porque al final ver las declaraciones de este viceministro donde dice, mire, si quiere precios más bajos vaya a cotizar a diferentes lugares, ¿cuál es tu percepción acerca del Ministerio de Economía? Sí, hay dos preguntas en una, Luis Fernando. Primero, el Ministerio de Economía, lejos de disolverse, tiene que fortalecerse. Hoy la población de cualquier país para salir adelante necesita ser partícipe de un proceso de desarrollo económico, y los procesos de desarrollo económico son corto, mediano y largo plazo.
porque las empresas no invierten para hoy, sino invierten por lo menos para 10 años o 25. Entonces hay que darle más realce al Ministerio de Economía. Segundo, al igual que la mayoría de instituciones en este momento, no se han visto. Me parece que la institución que más notoriedad tuvo en los primeros 4 meses de gobierno fue el Ministerio de Comunicaciones. Yo estuve en un desayuno que fue organizado, felicitaciones a la Cámara de Comercio, un almuerzo donde llegó el presidente y su gabinete, y la ministra de Comunicaciones fue la que hizo la primera presentación. E hizo una presentación muy buena, dio detalles, se notó que sí manejaba los distintos temas, fue muy activa en los medios de comunicación, pero el Ministerio de Economía, sinceramente, no hemos visto en qué acciones está. Hoy me hacen una entrevista de Estados Unidos sobre el tema de las zonas francas y me dicen, vemos una noticia de que Guatemala va a crear una agencia de inversiones. Entonces le digo, ¿y dónde la viste? Porque eso existe en Guatemala desde el año 2004. O sea, existe Investing Guatemala, existe Pronacom. Me dice, sí, pero es que el nuevo gobierno dice que va a crear una. No, hombre, si esto no es de modas. El gobierno que llegue, lo que tiene que hacer es lograr un fortalecimiento institucional, es decir, las instituciones que están y que deberían de estar, darles los recursos que se necesitan, tecnificarlas, hacerlas más eficientes, que la gente sea contratada por 3 razones fundamentales, que eso aplica desde el presidente y los ministros: la capacidad, la idoneidad y la honestidad. Eso lo dice el artículo 113 en la Constitución Política de la República, que todos los funcionarios y empleados públicos deben de tener por lo menos esas 3 características: capacidad, idoneidad y transparencia. Artículo 113 para que los oyentes lo puedan revisar. Entonces, el Ministerio de Economía debería de tener un mayor realce a nivel nacional en los 22 departamentos, en los 340 municipios e inclusive por lo menos en las 6 ciudades o estados donde tenemos más migrantes. No porque vayamos a ir a desarrollar económicamente a Estados Unidos, sino para establecer el vínculo con estos migrantes que están mandando al año 22,000 millones de dólares, y que no se vaya solo a consumo, sino que se pueda venir a proyectos productivos, a proyectos de vivienda, proyectos de energía, a inversión de sus empresas, si algunos de ellos van a retornar, o para sus familiares que están acá, que los ingresen en temas de proyectos productivos. Siempre estuve en unas pláticas, en unas mesas de trabajo que a veces pues, yo las miraba más como centros de pensamiento, hablando sobre volver a estos migrantes socios en empresas locales para poder crear vivienda o poder crear algún tipo de emprendimientos. O sea, darles un rendimiento por la plata que envían, pero al mismo tiempo invertirla en Guatemala, porque muchas veces hablamos de 22,000 millones de dólares y decimos, wow, cuánta plata. Pero cuando uno la ve, está en televisores más grandes, en casas de 3, 4 niveles construidas, tal vez no con la mejor forma o arquitectónica o ingeniería, con una ingeniería mucho más palpable, o hay algunos que sí han hecho labores como comprar más camiones para las familias que están en el área de agricultura, pero no se ven esos 22,000 millones en productividad, sino que en consumo, como decías. Y estas personas decían, miren, hay que hacer empresas en las cuales ellos inviertan, puedan obtener regalías a consecuencia de su inversión, ¿verdad? Y al mismo tiempo poder ayudar en la economía de Guatemala. ¿Cómo pensás esas ideas? ¿Ya hay algo establecido así? Sí. ¿El Ministerio de Economía debería fomentar este tipo de situaciones? Sí, en su momento propusimos MIPYMES para migrantes, así se llamó el programa, lo promovimos desde el Banco CHN, hablo del año 2016-2017, para que los migrantes tuvieran la oportunidad de tener un portafolio de inversiones individuales o familiares, y que también se ampliara a través de las cooperativas. Guatemala es uno de los países que tiene un mayor cooperativismo a nivel mundial en relación a su población. O sea, sí somos un caso de éxito en el tema de cooperativas. Claro, de todo en la viña del Señor.
Sin embargo, estas cooperativas o asociaciones pueden proponer, como ya lo decía, proyectos en la agricultura, en la industria, agroindustria, en servicios, proyectos de vivienda, en frutas, en vegetales, en tanto que se puede hacer de una forma 100% transparente, de una forma privada. El gobierno solo tiene que ser un facilitador y ahí el sistema financiero y las entidades que están en el tema de las remesas pueden jugar un papel muy importante. Entonces ahí hay realmente una mina más que de oro, de diamante. No seamos soñadores, hagámoslo con los pies sobre la tierra. De esos 22 mil millones de dólares que se mandan anualmente, por lo menos que el 10% pudiera venir para inversiones. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares, que esa es una cantidad importante para el país, es una cantidad importante para ellos también, y vamos vinculando mucho más ese tema de inversiones hacia acá, pero también tenemos que ir vinculando el tema de las exportaciones. Hoy cada empresa que se desarrolla en Guatemala tiene que tener ya como mínimo una visión centroamericana. Qué mejor si tiene una visión multilatina, es decir, desde México hasta Brasil, o qué mejor si tiene una visión ya continental para poder exportar a Estados Unidos. En concreto, sí veo una oportunidad tangible, real, Eduardo, y es de darle seguimiento a los distintos planteamientos que se han hecho. Bueno, querida audiencia, la vía de comunicación a cabina al 30 43 88 88 y nos puede dejar también sus mensajes. Ya estamos listos para que en el siguiente segmento podamos leer lo que usted nos está enviando. Si tiene preguntas, usted para el invitado de hoy, Luis Velázquez, que estamos haciendo pues un análisis no solo político de la coyuntura política, sino que más bien en el área económica. Luis Fernando. Pues aquí están las vías de comunicación a través del 98.1 en Facebook y a través de Ilumina. También usted puede buscarnos allí en Vamos Guate también. Usted coloca Vamos Guate en Facebook y ahí usted nos puede encontrar también en Instagram como Vamos Guate TV. Ahí están nuestras vías de comunicación. Hoy con Luis Velázquez hablando sobre el panorama económico en nuestro país. Y bueno, ya Luis está con nosotros. Vamos a hablar luego también este tema de los incendios, ya que has tenido la oportunidad de estar viendo varios incendios. Así que están nuestras vías de comunicación. A usted gracias por estar en compañía con nosotros en este programa de Vamos Guate. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos.
Uf, por fin llegó el viernes. Ahora a divertirme. Con una o dos que me tome, no pasa nada. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? El éxito es más significativo cuando se construye en el contexto de relaciones saludables. Descubre un camino sorprendente hacia la realización personal y el rendimiento óptimo, creando estructuras internas de éxito a través de la lectura del libro Genio de Erving McManus en Vaya con Dios, 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds. La ciudadanía responsable tiene un lugar para escuchar y opinar. Envía tu nota de voz al WhatsApp 3043-8888. ¡Vamos, Guate! Bueno, ya estamos de regreso en su programa de Vamos Guate, aquí por la 98.1 FM. Con nosotros en cabina está Luis Velázquez, también Luis Fernando Galvez y su servidor Eduardo Magermans. Marlon Paredes dice: hola amigos, gusto en saludarles. En función a la final de Misco, he de decir que admiro a Neto. No por su gestión municipal, pero sí en la aplicación de estrategias de distracción. Lamentablemente es. Bueno, muy bien. 3043-8888, la vía de comunicación a cabina. No sé si tenemos algo por ahí en Facebook. Carlos Arenas dice: el problema es el sistema financiero leonino, tanto en lo privado como en el cooperativismo federado. Saludos a Luis Velázquez, coincido en su lectura, pero la realidad llora sangre para los que no tienen posibilidades económicas. El sistema le da al que tiene y al que no tiene le quita lo poco que tiene. Carlos Arenas. Aquí es un tema complicado en el hecho de hablar de monopolios y oligopolios, ¿verdad? Ese es un tema álgido para Guatemala, tanto con los monopolios que ya no existen tantos como tal, no como antes, pero sí hay mucho oligopolio. Cuando, por ejemplo, si Luis Velázquez fuera presidente, vamos a poner este ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían las 3 primeras acciones que se tomarían? Sí, primero un saludo al amigo Carlos Arenas, ahí por seguir, es muy activo Carlos. Solo decirle que las tasas en Brasil, ahora que acabo de estar, están el doble que acá, ¿sí? Y en Colombia están 3 o 4 veces más caras que acá. Entonces el sistema financiero guatemalteco es un sistema financiero tecnificado, hay suficiente liquidez, es sólido. Y el tema es que tiene que penetrar más. En Chile hay una penetración del sistema financiero del 95% y en Guatemala tenemos una penetración del 40%. Es decir, que hay que hacer 2 tareas fundamentales. 1, formalizar más, que eso le corresponde al gobierno. Y 2, la bancarización, que le corresponde también al gobierno facilitar las condiciones y a nuestros amigos y colegas banqueros. Las primeras 3 decisiones que hay que tomar para Guatemala, en mi opinión, es la primera es una decisión política. Es voluntad de decir, vamos a trabajar por Guatemala para rescatarla, reencauzarla y desarrollarla en el corto, mediano y largo plazo. Esa es una decisión que está en función del presidente, de la persona A, B o C, y debe de darse. Segundo, hay que alinear a todos con un liderazgo, con el ejemplo, como lo dice John Maxwell, ¿sí? Un ejemplo de honestidad, un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo
de que hay que establecer acciones muy puntuales. Y la tercera es un plan sencillo con 3 objetivos o metas verificables, medibles, alcanzables para cada uno de los ministerios. Y ya con eso que se cumpla, Guatemala debería de dar un salto cuántico, porque facilitando las condiciones, el resto lo tenemos que hacer los ciudadanos guatemaltecos. Eso lo lee el artículo 135 cabalmente Es de la correcto, Constitución. es correcto. Entonces, a los presidentes se les olvida que ellos no tienen que ser la solución como tal, o formar empresas, o como hay unas ideas por ahí descabelladas que vamos a nacionalizar A o B o C sector. No, el gobierno lo que tiene que hacer es generar las condiciones y permitir que en el respeto de la vida, la libertad, la propiedad privada, la certeza jurídica, un Estado de Derecho, seamos los privados los que realmente llevemos a cabo las acciones para generar la riqueza, para crear los empleos, las oportunidades a través de las inversiones, porque el gobierno como tal no genera empleos, el gobierno es una carga, ¿sí? Bueno, aquí un candidato dijo que si llegaba a la presidencia iba a generar empleos. No, eso no es así. El gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que los ciudadanos creemos los empleos. Está totalmente Bueno, la demostrado. única forma de que pudiera es contratar un montón de gente en Covial, contratar un montón de gente para estar sosteniendo los semáforos, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Bueno, la única forma, Sí, ¿verdad? Porque de ahí el Estado no puede. Puede generar las condiciones, pero no puede crear empleo. es Como correcto. Así es. José Antonio Ochoa Arango, saludos a Eduardo Luis Fernando, escuchándoles desde Saludos. Ecuador. Bendiciones. Saludos, José Antonio. Saludos a Luis Velázquez. Saludos ahí, mi querido José Antonio, ahí en Ecuador. Hace muchos años que está ahí Sí, nuestro querido amigo José Antonio. un fuerte abrazo, José Antonio. Saludos al amigo José Antonio de Ecuador. Luis, Guatemalteco. Qué bien, Sí, chispudo. en Ecuador, buen Pilas. guatemalteco, buen guatemalteco. Luis, dentro de este desgaste de este gobierno, mencionabas que debería de estar enfocando sus esfuerzos este gobierno en el tema económico, seguridad, salud, salud, ¿verdad? Y hay un desgaste con el Ministerio Público. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Vale la pena este desgaste o cuál es tu opinión al respecto? No, definitivamente el tema del desgaste entre el presidente, porque hay que ponerle nombre y apellidos a esto, entre el presidente Arévalo y el Ministerio Público, me parece que está cumpliendo una agenda internacional y estamos perdiendo el tiempo valioso, recursos, el costo de oportunidad nuevamente, y es una batalla que no va a ganar. Definitivamente, aunque cambiara la ley en el Congreso de la República, y me parece que no tienen los votos para cambiar la ley no es retroactiva. Es decir, que esta fiscal va a terminar su periodo para el cual fue designada y pasó todo el proceso. Entonces, yo creo que en lugar de ponerse a pelear y tener una cortina de humo, lo que tendría que hacer el expartido Semilla, por lo que entiendo que está cancelado, o el presidente o los secretarios o quien corresponda, presentar sus pruebas de descargo. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Pero seguir en una pelea estéril, donde inclusive algunos países se meten a opinar, eso definitivamente no nos ayuda en el desarrollo que necesitamos nosotros los guatemaltecos. Hay que quitar toda esa brosa que nos está haciendo perder un tiempo valioso y un desgaste innecesario. Sí, porque al final de cuentas mucho de la retórica de comunicación es que al estar ella todavía en la posición como fiscal general, no permite el combate a la corrupción. O sea, esa es una de las retóricas que ellos han utilizado, ¿verdad? Ella es parte del pacto y adicionalmente pues obstruye los lineamientos que vienen con la lucha en contra de la corrupción. Ahora bien, está bien por un lado desde el punto de vista judicial, de la parte de investigación, pero vuelvo a caer, eso no impide el crear estrategias desde el punto de vista económico, restablecer los centros de salud, proveer, porque ahorita creo que se les va a caer el contrato de UNOPS. Uh-huh. Algo ahí hay rumores que no fue la forma correcta para haber obtenido ese contrato con UNOPS. Ya la SOCEP mandó a decir que no va a poder ejecutar, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? No, y que se caiga hasta intencional puede ser el hecho de que se caiga el evento. O sea, Hombre, ¿por qué?
puede ser compadre hablado. Sí. Pero con lo que decías, Eduardo, el gobierno tiene todas las herramientas. Primero recordemos que quien paga es el Ministerio de Finanzas, que pertenece al organismo ejecutivo. No puede salir ningún centavo si no es a través del organismo ejecutivo. Segundo, tienen una comisión presidencial por la transparencia o contra la corrupción, como se llame. Tercero, está la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Cuarto, tienen diputados en el Congreso. Los 160 diputados, una de sus funciones es fiscalizar. Quinto, tienen que hacer las denuncias que en ley corresponda. Y sexto, pues pedirle públicamente al Ministerio Público entregar, aquí está el caso 1, 2 y 3, está bien fundamentado, y darlo a los medios de comunicación. Pero hasta ahí llega la función del organismo ejecutivo, y ya tiene que entrar la función del Ministerio Público, hacer las acusaciones que correspondan, las investigaciones, y luego entra el sistema de justicia. Entonces, yo creo que no hay que estar culpando a los demás. Uno tiene que hacer un análisis de conciencia y decir, yo tengo que hacer lo que me corresponde, independientemente si los otros lo hacen o no lo hacen. Porque la ejecución en los distintos ministerios que hemos hablado acá depende 100% del Ejecutivo, no depende de ninguna otra instancia. Hay muchas acusaciones en las citaciones que han tenido en el Congreso. Por ejemplo, más que todo fue tanto en el Ministerio de Comunicaciones como en el de Salud, la ejecución. O sea, teniendo la plata, porque no han ejecutado, porque les acabó los 6 meses y ahorita que salgan a licitar ya no les va a dar tiempo para hacer compras porque en el año se les acabó. Si la licitación puede durar hasta 6 meses, de 6 a 8 meses, el poder adjudicar algo para compra. Y ahorita la SOCEP salió diciendo de que ya no tienen recursos para esto y que por que van a cerrar los centros porque los alcaldes no... Y ahí viene la parte política, ¿verdad? O sea, la parte de negociación, la parte de estrategia, si no se contempló desde el cambio de gobierno. Y por ejemplo, la primera dama es primera vez que veo yo que maneja la SOCEP y la SBS, ¿verdad? O sea, ella como voz de mando. Y el secretario de la SBS, ¿verdad? O sea, ¿en dónde está? Entonces yo creo que vienen muchas cosas que tenemos que ir analizando como ciudadanos, y algo que es bien importante es no ser apasionados por una ideología o por intereses mezquinos. Tan sencillo como esto. La fiscal general no tiene la responsabilidad de que haya desabastecimiento en los hospitales. No, en lo absoluto, no tiene nada que ver. Que las carreteras no sean pavimentadas, tampoco tiene nada que ver. Que, por ejemplo, que se disminuya la criminalidad, tampoco tiene nada que ver, porque para que un proceso de la captura de un ladrón entre, tiene que después pasar a la fiscalía, dependiendo si fue capturado en flagrancia, como fue lo del caso que hablaste, o hay una denuncia específicamente adentro de la fiscalía. Entonces, yo creo que cabalmente lo que decías, y yo siempre lo he dicho, querida audiencia, la responsabilidad se asume, no se cede. Cuando usted cede la responsabilidad a otros, automáticamente usted está permitiendo que otros manejen su vida. Y hoy manejen de una forma en que no debiese de ser. Pero bueno. Otro le está manejando la vida. A otra persona le está manejando la vida al gobierno. Y eso creo que lo importante es que pongamos poner atención a estos temas para no pelear batallas románticas que a veces no tenemos toda la información del caso. Luis, dentro de todo este componente también está el tema del Congreso. ¿Cómo ves? ¿Ves alguna iniciativa avanzando dentro del Congreso en cuanto al tema económico o en algo que tú digas, bueno, esto puede hacer un movimiento para lo que estamos tanto anhelando en el cambio del país? No. ¿O ves entrampado esto? Yo veo que el Congreso está entrampado, no le veo una claridad, no le veo un plan de aprobar leyes por el desarrollo o mejorar las actuales. Entonces, por ejemplo, la ley de infraestructura no la veo que la tengan en prioridad 1. La modificación a la ley de alianzas público-privadas tampoco. La ley que tiene que ver con todo lo que significa el fomento de las inversiones, definitivamente no. La ley que tenga que ver con todo lo relacionado a que se haga un cambio
a la ley de contrataciones porque nos quejamos de la corrupción y si seguimos operando con esa misma ley, vamos a obtener los mismos resultados. ¿Qué cambio le harías a esa ley, Luis? Porque, digamos, para la gente que tal vez no está familiarizada con la ley de contrataciones, digamos, un ministerio quiere hacer algo y la ejecución no va a ser a la noche a la mañana, son 6 meses, hasta un año te puede llevar todo eso, una idea. Bueno, en primer lugar, recordemos que lo que se ejecuta en un año tiene que ser planificado con anterioridad. Viene desde la planificación operativa anual, lo que se llama el POA, que se empieza a trabajar desde mayo. Es decir, que lo que el gobierno quiera ejecutar en el año 2025 tiene que haberlo empezado a trabajar en los planes operativos. Tiene que elaborarse el presupuesto en función de ese plan, de esos objetivos, de esas metas, de esos proyectos que se van a ejecutar. Tiene que aprobarse en el Congreso de una forma transparente. Si hay eventos que son susceptibles de una compra, de un servicio, de un producto, de una obra, se tienen que elaborar las bases técnicas, las bases de las calidades, las bases de todas las especificaciones que debe llenar ese producto, ese servicio o esa obra, subirlas oportunamente, tener un equipo técnico, experto, jurídico, financiero, de auditoría, para poder atender todo lo que es la magnitud de ese proyecto, ser lo más ágiles posibles, publicarlo con transparencia. Ahora las redes y los medios digitales son una bendición para poder hacerlo, y garantizarse también de informar a la Contraloría de que les den un acompañamiento concurrente. Eso es muy poco lo que se hable, pero quiero recordarle a los ministros, secretarios y a todos los que están en la administración pública que cuando hay proyectos de una magnitud importante, ustedes pueden pedir el acompañamiento concurrente de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Si lo hacen o no, ya no es problema de ustedes, pero ustedes informan. Eso yo lo hice en algunas oportunidades, me funcionó, y hay que garantizar, hay que hacer una línea de tiempo, es decir, un cronograma con sus fases, con sus actividades, con responsables, con fechas, para que una adjudicación final pueda ser en 90, 120 o 180 días y no se pierda un año, como lo que ya explicaba Eduardo. Entonces, regresando a tu pregunta de fondo, hay que verificar que esa ley de contrataciones no tenga espacios muertos, no quede susceptible a la improvisación o a la subjetividad. Y yo recuerdo que desde el año 2008, 2007, ya estaba prevista una modificación a la ley de contrataciones en el Congreso, pero además una modificación a toda la plataforma tecnológica para que dé soporte y que esto sea un proceso transparente. Tú cuando vas a un banco, el banco, todos los procedimientos para poderte pagar un cheque o para poderte permitir hacer un retiro de una cuenta de ahorro, todo ya está dentro del sistema. Es decir, que el cajero o la persona que está operando ahí las transacciones no puede ir al libre albedrío, no puede entrar a un proceso subjetivo, porque todo eso ya está normado a través de normas políticas y procedimientos. En este caso debería ser a través de la ley. Y 2, ya está con la tecnología y no le permite pasar, aunque él quiera hacer algo indebido. Y eso es lo que definitivamente está faltando en el Estado. Digamos que cuando subís un proyecto, estás hablando que todo el periodo de ejecución, estás hablando de meses. Bueno, si querés adjudicar un nuevo proyecto, depende de la magnitud de lo que estés hablando, te puede llevar, ratifico, hay que hacerlo planificado desde el año anterior. En este caso, si queremos ejecutar algo en el 2025, hay que planificarlo desde ahora, hay que asignarle el espacio presupuestario en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación, lo tiene que aprobar el Congreso de la República, tenés que empezar a preparar las bases con tiempo para optimizar los días y las horas que te quedan y que puedas ejecutar. Y que entiendo que al Congreso todavía no ha llegado esa planificación de que vence en el mes de mayo, ¿verdad? No, al Congreso normalmente está llegando este presupuesto o esta propuesta de presupuesto en el segundo semestre. Hay toda una ruta que lleva a cabo el Ministerio de Finanzas, el Ejecutivo, y con eso sus procesos que le llaman de participación abierta de presupuesto, que básicamente es para decir que la
sociedad participó, pero al final de cuentas ellos son los que deciden. Ok, perfecto. Bueno, ahí estamos conversando con Luis Velázquez el día de hoy acerca de diferentes temas, el panorama económico y político en nuestro país. Bueno, querida audiencia, recordamos que la vía de comunicación usted lo puede hacer al 3043-8888 o por la vía de Vamos Guate en Facebook. Usted se puede comunicar con nosotros, dejar sus comentarios y aquí nosotros con todo gusto se los leemos al aire. Una pregunta, mi estimado Luis, así breve. Alguien me hacía el comentario en el chat personal que si las cooperativas están adentro del sistema o es una ley completamente aparte de las cooperativas, porque a ella le generaba temor que no esté legalmente dentro de la ley bancaria, sino que es una ley aparte, dice ella. Sí, las cooperativas sí están sujetas a una regulación a través de la Superintendencia de Bancos y lo que se tienen que asegurar es que sea una cooperativa legal, que no sea una cooperativa pirata, pero sí tienen un esquema de regulación, un esquema de supervisión, para decirlo claro y que nos entendamos, es un poquito menos exigente que la de un banco, pero una buena cooperativa tiene su sistema de gobernanza, su sistema de gobernabilidad, su sistema corporativo, tiene sus asambleas, tiene que hacer publicación de sus estados financieros y si tiene alguna duda concreta, puede mandar su duda directo a la Superintendencia de Bancos. Y si tiene algún tema que denunciar, de igual forma lo puede mandar. La Superintendencia de Bancos tiene un área específicamente donde tienen esa parte de regulación de las cooperativas. Y no solo la regulación, sino la vigilancia también. Y ellos manejan toda la información del sistema cooperativista a nivel nacional. Ok, muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, recordamos que la vía de comunicación al 3043-8888 o vía Vamos Guate. También usted lo puede hacer vía Facebook. Vamos a escuchar estos mensajes y enseguida regresamos en la recta final. Backstage. Hace varios años atrás tuve la oportunidad de tocar el piano para la banda de Danilo Montero y recuerdo que estábamos en León, Guanajuato y no lo puedo olvidar y en medio de una canción yo recuerdo que Danilo se voltea y me hace una señal para que yo siguiera tocando, sigo tocando y me vuelve a hacer otra señal como que dice cambie, yo quiero como cambiar de nota, cambiar de acordes y me vuelve a decir cambio canción, ok, y me empecé a friquear un poco porque dije ¿qué es lo que quiere Danilo? Y solo recuerdo hasta el día de hoy cómo se voltea conmigo y me dice escuche la voz de Dios y sentí que el concierto se había terminado, se apagaron las luces y estaba yo solo con nadie. Eso me retó mucho porque no te das cuenta cuando dejas de escuchar a Dios, cuando dejas de correr a Dios, porque estamos tan ocupados en nuestra vida haciendo tantas cosas y eso nos va a quitar mucho el enfoque de lo que Dios quiere para nosotros. Muchos pensamos que Dios quiere que solamente toque, que solamente cante, que tenga un ministerio, pero Dios también quiere que lo conozcamos. Quizá en este tiempo estás lleno de mucha carga, mucho trabajo, pero hoy te quiero recordar que Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Y mira lo que dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Te quiero invitar a volver a recuperar el filo de tu relación, de tu búsqueda con Dios y verás cómo Dios te va a sorprender. Soy Vani Muñoz y espéranos para algo más fresh.
referirse a algo que está limpio, revitalizado o que no está viejo ni estropeado. Ilumina FM. Fresh Sounds. La radio no tiene por qué ser aburrida. Y en Ilumina FM lo demostramos. Fresh Sounds. Te invitamos a participar en el curso Cómo encontrar empleo, donde aprenderás herramientas claves para una búsqueda efectiva de empleo, guía para elaborar un CV de impacto con asesoría personalizada, preparación para tus entrevistas, tomado de la mano de Dios. Inicio sábado 1 de junio, plataforma virtual, 10 sesiones una vez por semana. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 3044-8599. Traemos un autoanálisis que motiva. Todos los martes en nuestro podcast live, Vamos Guate, por Ilumina FM. Bueno, querida audiencia, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos Guate en Ilumina 98.1 FM. Con nosotros está Luis Fernando Velázquez. Luis Velázquez y Luis Fernando Galvez y su servidor Eduardo Magermans. Estamos hablando de temas económicos y también un poco de la coyuntura política. Algo que me llama la atención, que al inicio del programa hablamos sobre los incendios. Y Luis ha estado en diferentes partes de América, específicamente viendo el tema de incendios. A ver, vamos a darle el micrófono a Luis. ¿Esto es coincidencia, Luis, que se esté quemando América o el mundo? Miren, yo tengo mis dudas, sinceramente. Me tocó que ver incendios en Colombia, en Viña del Mar, y también fui aquí cerca de los del volcán hace 2 meses aproximadamente. He estado viendo lo de la Sierra de las Minas, Laguna del Tigre, la Biosfera Maya, y sinceramente pienso que hay incendios provocados. En algunos de los países que visité, algunos campesinos llevaron, aquí están los tambos de gasolina que encontramos. La pregunta es, ¿quién llevó eso? ¿Con qué objetivos? Eso no lo sé, le corresponde a los entes investigadores. Y por lo que he estado escuchando acá también, han habido accidentes provocados. Probablemente algunos sí han sido accidentes naturales, otros probablemente han sido causados porque quieren extender un terreno para poder sembrar las famosas rosas en la agricultura, y otras pueden obedecer a intereses mayores. Pueden ser políticos, puede ser crimen organizado, y no habría que descartar, pero es un misterio tanto incendio a la vez. Y definitivamente ahí el país necesita crear guardias forestales como funcionan en Estados Unidos o en Chile, por ejemplo. Pero Conred los tiene. Tuve la oportunidad, pero que los accionen. Eso es lo más importante. Tal vez no tenemos la capacidad de recurso para poder combatir la cantidad, porque aquí entran varios factores, Luis. Entra Conred, entra el ejército, entran los bomberos, ¿verdad? O sea, son varias entidades que combaten, pero son tantos y de dimensiones demasiado grandes para la capacidad que tenemos. O sea, ¿cómo vas a ir a apagar la Sierra de las Minas? ¿Vas a mandar 20, 40 hombres a que suban la Sierra de las Minas porque el incendio está arriba? Si uno se da cuenta es como raro, ¿no? Y muchos años hemos visto incendios porque sí van a haber, en verano siempre hay. Bueno, yo pertenecía a uno de los cuerpos de bomberos durante 9 años y yo sé que en verano hay incendios forestales, pero de las magnitudes que hay y tantos focos de fuego que hay, que yo creo que las entidades no se dan abasto y sí aparentase como que son provocados. Sí, yo creo que aquí hay que trabajar mucho en las causas de los incendios y hay que trabajar mucho con las comunidades. En el año 2019 acompañamos a 40 voluntarios en la Chiquitanía, en Bolivia, en Santa Cruz, cerca del Amazonas. Era terrible, millones de hectáreas,
sobrevolamos 2 horas y media desde Santa Cruz, en Bolivia, hasta la frontera con Brasil. Y prácticamente no se miraba nada en todo el trayecto aéreo. Estaba totalmente cubierto de humo. Y ahí lo que hicimos nosotros fue apoyar a las comunidades. Eso es lo que necesitamos apoyar acá, porque cuando un incendio ya toma ciertas magnitudes, es muy difícil realmente controlarlo, porque ya necesitas cientos de personas o miles de personas, o aunque tengas 10 helicópteros, ya el impacto es muy complicado. Entonces, la metodología que vimos en Chile es que tienen un buen plan. Recordemos que Chile en el tema forestal tiene un manejo muy exitoso, no solo desde el punto de vista de subsistencia, sino desde el punto de vista de excedencia. Tienen una industria forestal muy fuerte, entonces tienen unas medidas de mitigación y de prevención y de manejo de riesgos muy efectivas. Hay gente con largavistas, hay gente que está en garitas, gente que está 100% dedicada a cuidar los bosques. Y cuando ven ya una pequeña señal de humo, se enciendan las alarmas y llegan todos para que eso no crezca. Sin embargo, eso fue muy complicado en enero y febrero de este año. ¿Le atribuís a algo particular aquí en Guatemala? ¿Crees que es porque es la inercia del medio ambiente o hay algo raro? Después de lo que has visto en América del Sur, digamos, has visto en América del Sur este tipo de cosas y luego ves en Guatemala y dices, esto no me cuadra mucho. Yo veo algo raro. No creo que sea algo por el medio ambiente, sinceramente. Podría haber una parte de causa por descuido, pero yo creo que sí hay un buen número de incendios que están siendo causados. Ok, querida audiencia, a ver qué opina usted. ¿Cree que son provocados? ¿Creen que son naturales? O por descuido de las personas. 30, sí. 43, 88, 88. De hecho, también estuvimos hablando en uno de los programas con Benedicto Lucas y hablábamos acerca de este tema ya hace como un mes y medio por allí, de la falta de capacidad y entrenamiento de unidades como Conred para poder contrarrestar esto de forma inmediata. Y hablábamos de esa parte y creo que al momento no hay un plan, ¿verdad, Luis? No sé si tal vez yo estoy fallando en mi información, pero no veo un plan concreto para enfrentar Se va mucho en conferencias de prensa, en informes, pero no se ve algo concreto en cuanto a un plan maestro para enfrentar esto, porque no creo que vaya a parar ya. Ustedes tienen experiencia en las comunidades y si ustedes se recordarán, la ley de consejos de desarrollo tiene desde cómo actuar de una comunidad, municipio, departamento, región y a nivel nacional. Así es como se debe de estructurar para poder estar cerca de donde se inicia un incendio y la cultura también de trabajo con las comunidades. Trabajar con las comunidades es un trabajo muy noble. Es gente muy dedicada, comprometida, y si se les dan las herramientas, es gente que verdaderamente hace un trabajo efectivo. Entonces, yo creo que ahí hay que equiparlos, hay que ponerles un pago también a las personas que estén al 100% cuidando estos bosques, porque están prácticamente dando su tiempo y están dando su vida. Entonces, las herramientas en la ley están, lo que pasa es que en la práctica no se han implementado y cuando queremos ir a apagar un incendio es cuando ya tiene unas magnitudes muy grandes. Entonces ahí ya lo que se puede hacer, el margen de maniobra es muy poco. Esto tiene que ser preventivo. Es como si lo viéramos acá en una vivienda y que hay un cortocircuito y se acciona de inmediato, pero si no se acciona de inmediato, cuando llegan los bomberos ya la casa completa está ardiendo. Ese es el verdadero problema. Y en lo que tú decías, Eduardo, es totalmente cierto que participa Conred, el ejército, los bomberos, pero también se tienen que involucrar los gobernadores, los alcaldes auxiliares en las comunidades, los COCODES y todas las instituciones para hacer una detección efectiva, y se utilizan los métodos de alerta temprana también para que esto no pase a más
y no haya mucho que lamentar, como lo que está pasando, que se está perdiendo la flora, la fauna, y esos son recursos muy valiosos que recuperarlo nos puede llevar 50, 75 o 100 años. Wow. Interesante. Ya no hablamos de gobernadores, Luis, pero... Por el de Guatemala queríamos comenzar. Bueno, hay que invitar al gobernador de Guatemala. Yo no sé qué opina la gente, nuestra audiencia linda, al 30 43 88 88. Invitamos al gobernador de Guatemala aquí a cabina. A mí me gustaría tenerlo, mi querido Luis Fernando. Sí. El licenciado Aquino también dice que estaría anuente a venir. Sí, venir aquí a cabina a entrevistar al gobernador de Guatemala. Bueno, querida audiencia, mi querido Luis, muchísimas gracias por este tiempo, por todos los aportes desde el punto de vista económico. ¿Algo más que le quieran decir a la audiencia? Definitivamente hay que analizar el proceso de gobernadores porque fue uno de los primeros tropiezos del nuevo gobierno, que se pasaron meses en nombrar a los gobernadores y tengo entendido que todavía hay problemas jurídicos ahí, no sé si hay impugnaciones y no sé si van a prosperar. Y tal vez solo para complementar la respuesta a una persona que preguntaba sobre el tema de las cooperativas. También está la Inspección General de Cooperativas adscrita al INACOP, Instituto Nacional de Cooperativas, que está haciendo una vigilancia de forma permanente. Para finalizar, agradecerles a ustedes la entrevista, decirle a toda la población que Guatemala es un país muy prometedor, tenemos muchísimas fortalezas, grandes oportunidades que tenemos que capitalizar a través del esfuerzo que hacemos los ciudadanos cada día. Sin embargo, tenemos que ser muy vigilantes del acontecer político que está pasando y definitivamente el proceso económico tiene que ser de corto, mediano y largo plazo. Lo único que puede cambiar la situación de Guatemala es la atracción de inversiones, la creación de nuevos empleos y más oportunidades, que es lo que nuestra gente está esperando. Muchísimas gracias, Luis. Palabras. Gracias a ustedes por estar siempre en sintonía. Los esperamos el próximo martes a las 5:30. Comparta con sus amigos, con las personas que conozca. Hable de este programa para que más personas puedan escuchar este programa que ya lleva más de 15 años al aire. Vamos, Guate. Así que en nombre de Luis Fernando Gálvez, Jefferson Celada, allá en Controles y su servidor Eduardo Magermans, le deseamos una excelente semana y recuerde, ¡vamos, Guate! Vamos, Guate es una producción de Ilumina FM. Hoy voy a la iglesia. Seguro el servicio va a estar buenísimo. Mejor no. Me quedo descansando. De todos modos, no hay necesidad de ir. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 19 horas, en punto. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec.